Buenos días, que la paz y el amor de Cristo sea con todos ustedes esta mañana, mis amados hermanos, amigos. Hoy es 29 de marzo del 2020, hoy es primer día de la semana, hoy es día del Señor. Bienvenidos sean todos, es el momento de adorar a nuestro Dios en el primer día de la semana, siguiendo sus instrucciones y de acuerdo a lo que los primeros cristianos observamos en el Nuevo Testamento hacían. Desde que se fundó el cristianismo, después de la muerte de Cristo, cuando se estableció la iglesia. La Biblia dice en Hechos 27 que el primer día de la semana, el cual es el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana los discípulos se han reunido siempre para partir el pan. O sea, recordar el sacrificio de Cristo Jesús hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Bienvenidos sean, hermanos. Es el momento de iniciar nuestra adoración el día de hoy. Queremos dar de manera breve algunos anuncios. Número uno, queremos felicitar a mi amada esposa Alma, que está de cumpleaños el día de hoy. Que el Señor la bendiga, que la guíe. Precisamente hoy, primer día de la semana, ¿no le parece a usted qué día más extraordinario para cumplir años? No solamente que sea un domingo, sino el día del Señor también. Y pues las felicitaciones a mi esposa Alma por su cumpleaños el día de hoy, que cumplan muchos más, al lado mío por supuesto, y que tengas una larga y muy feliz vida. Es mi oración, que el Señor siempre la bendiga. Y por supuesto a todos aquellos que están cumpliendo el día de hoy también extendemos nuestras felicitaciones. También todos los que cumplan años durante este mes de marzo, las felicitaciones también, estamos orando por todo por igual. Número 2, recuerden siempre lo que ya sabemos, mantengámonos siguiendo las recomendaciones sobre evitar el contagio con esto de el COVID, el coronavirus que está afectando a todo el mundo. Por favor, sigamos las recomendaciones, es por nuestro bien. Vamos entonces a proceder en esta mañana a iniciar ya prácticamente la adoración. Por último, recordar también a todos los hermanos acá de González, de la iglesia acá en González, que toda actividad de la iglesia está suspendida. Todo está totalmente suspendido hasta nuevo aviso. No hay reuniones, no hay servicios de adoración, no hay estudios bíblicos de hogar, no hay devocionales familiares, no hay clases bíblicas, por lo menos no aquí en el edificio, sino los domingos y los miércoles al horario de siempre. Bueno, los domingos ahora a las 11:30, pero los miércoles a las 7 de la noche, no se lo olvide sintonizarnos. Tendremos una pequeña clase bíblica todos los miércoles, como siempre lo hacemos, en este caso a través del internet. Que Dios bendiga a todos entonces, bienvenidos, vamos a comenzar en esta hora. Tenemos a nuestro hermano Isaac con nosotros, que nos va a ayudar hoy en la dirección del servicio de oración. Preparémonos para adorar, que el Señor bendiga a todos. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con la lectura de esta mañana, que va a ser en Juan 7, 37, 38. Voy a repetirlo. Juan 7, 37, 38. Vamos a leer ahí. Ríos de agua viva. En último y gran día de fiestas, Jesús puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el Señor podemos tener ríos de agua viva. Vamos a orar. Con todo lo que está pasando ahorita, tenemos que tener en cuenta de que el Señor es lo más importante y la relación más importante que podemos tener, porque no sabemos si mañana no es prometido. Vamos a orar por todo lo que está pasando en el mundo, por nuestros hermanos en Cristo, por todas partes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, que nos has bendecido.
nos has traído siempre, que nos has levantado esta mañana, Señor, y podemos respirar. Te damos gracias por ello, Señor. Estamos agradecidos contigo por un domingo más, Señor, que podemos alabarte y honrarte y siempre saber de que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, y tú nos cuidas del mal. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos en todas partes del mundo, Señor, que tú los ayudes a ellos, a los que están enfermos con este COVID-19 o cualquier enfermedad que tengan, Señor, que ellos se puedan recuperar, Señor. Sabemos que nuestros hermanos en Cristo están en tus manos, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos por la situación que está pasando en el mundo, Señor, que el mundo vea de que en esta vida lo más importante es siempre adorarte, Señor, y darte honra, y que la vida, Señor, puede pasar de un día a otro, Señor. Sabemos eso, Señor, que estar en tu galardón y estar en tu reino es lo más importante, Señor. Que el mundo pueda saber de que eso es, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos aquí en la iglesia, en la congregación de González, Señor, que tú los bendigas a ellos y que ellos puedan estar en paz, Señor, en su casa y puedan comprender que esto es un tiempo, Señor, donde pues tenemos que pensar bien las cosas, Señor, y que nosotros tenemos que dejar todo en tus manos. Te pedimos por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar con un canto de alabanza y vamos a alabar al Señor. El primer canto va a ser el 211. Nuestro Dios vive hoy. Nuestro Dios vive hoy, vive siempre. Y eso tenemos que acordarnos. Eso es un bello himno. Me acompañan y alabamos al Señor juntos. 211. Nuestro Dios vive hoy. Cantemos. Hay más allá del cielo azul un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz, Él hizo al mundo con su poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que a profetas habló. Conozca usted al gran divino, pues su palabra reveló. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. El primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiende eso el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida a su Hijo quiso dar. Allí del mal nos libertó, para asomar su eternidad. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre
Del polvo creó el gran yo soy, es nuestro Dios. Pido perdón, mis hermanos, que he estado muy bien antes de comenzar, pero a veces así se dan las cosas. Vamos a cantar el próximo canto, que es la Santa Cena, canto número 30. Cantemos. Santa Cena para mí, eres memorial aquí. Tú me enseñas con verdad el misterio de bondad. Me recuerdas de la cruz, del Cordero mi Jesús. Tú elevas nuestro ser al angélico placer, tipificas con señal la crucifixión pascual. Comulguemos al tomar de Jesús y su penar. Participa el corazón de tu conmemoración. No recuerdas el partir de Jesús y su venir. Eres tú nuestra señal de su pacto divinal, como sello del amor del divino Redentor. Volveremos a tomar y con Cristo disfrutar de la cena del Señor, prenda fiel del Criador. Vamos a pasar a lo próximo, que es la predicación de nuestro hermano Carlos. Vamos a hacer la cena del Señor. Vamos a ir, sabemos que cada primer día de la semana, ¿sí?, tenemos que hacer esto, que es la cena del Señor. Vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, 23. Primera Corintios 11, 23. Comencemos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús os dijo: la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar por el pan. A veces no estamos acostumbrados a esto, pero es algo que tenemos que hacer. Es una manera de alabar al Señor juntos y darle honra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por morir por nosotros, Señor. Te pedimos por este pan que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús te pedimos. Amén. Ahora vamos a orar por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos por esa sangre que es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Que tú la bendigas, Señor. Que bendigas a nuestros hermanos que están en casa y que estamos siempre recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que lo siguiente vamos a tener que hacerlo y tenemos que hacerlo con nuestro tiempo. Sabemos que el Señor dice que ama al dador alegre. Y vamos a ir allí a 16. 1 Corintios 16:1. La ofrenda para los santos. Vamos a ir ahí. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también, de manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar por la ofrenda, que también en nuestra congregación es muy importante, y en todas las congregaciones, para poder seguir llevando el Evangelio a todas partes, a toda criatura, a todas partes del mundo. Y en momentos así, donde los hermanos de la iglesia, de la congregación, de todas partes necesitan ayuda, este es el momento donde se pueda usar eso que damos cada domingo, cada primer día de la semana al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos por esta ofrenda que los hermanos van a dejar, Señor, que bendigas a los hermanos que la van a administrar, nuestros diáconos, Señor, y que bendigas a nuestra congregación siempre, en la manera de que siempre estamos dispuestos, Señor, a bendecir a otros y ayudar a otros, Señor. En Cristo Jesús te pedimos. Amén. Ahora sí, podemos seguir a lo próximo, que es la predicación de nuestro hermano. Antes de la predicación de nuestro hermano, vamos a cantar un canto. Luego, estamos ansiosos por escuchar al hermano, quizás porque pues yo tengo un tiempo de no poder escuchar al hermano, pero estamos ansiosos para escuchar al hermano, para escuchar la palabra, que es importante siempre, porque eso nos da vida, eso nos ayuda a nuestra vida espiritual, siempre oír la palabra. Vamos a cantar este canto, es el 67, canten del amor de Cristo. Y es el 50, te lo amo, oh Dios. Les pido perdón. Te lo amo, oh Dios.
Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que los llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Puede pasar nuestro hermano. Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor bendiga a todos muy ricamente esta mañana. Seguimos orando fervientemente, diariamente, por todos ustedes, amados hermanos, y por todo el mundo también, y por esta situación adversa que ahora nos está afectando a todos. En alguna manera lo que está sucediendo puede ser comparado de una manera figurativa con una tempestad, con todas las características, las cualidades, las cosas que caracterizan una tempestad. Mareas altas o olas altas, vientos fuertes, un barco arrastrado de acá para allá, incertidumbre siempre. La incertidumbre de no saber en qué momento va a terminar, si va a terminar en algún momento. Y así sucesivamente hay muchas cosas con las cuales podríamos comparar esta situación que estamos viviendo toda la humanidad con este problema del coronavirus, del COVID-19, y que está afectando a todos por igual. La Biblia, de hecho, hace alusión a las tempestades de diversas formas. Algunas veces las menciona de manera literal, de manera directa, exacta, o las describe en algún momento dado, nos narra la historia de alguna tempestad. A veces usa el concepto de la tempestad y del mar de manera figurativa también, en un lenguaje simbólico, metafórico. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, encontramos algunas veces el mar representando realmente al mundo o a la humanidad.
De manera que la Biblia hace alusión a las tempestades de manera literal y de manera figurativa. Hay algunos ejemplos bíblicos con los cuales quizá usted estará bien familiarizado en relación al mar, las tempestades, el mar de Galilea, etc. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, nosotros encontramos allí que Jesucristo calmó la tempestad. Estando el mar tormentoso, una gran tormenta, una tempestad en el mar, Cristo estaba durmiendo, recostado sobre un cabezal, dice la Biblia, en el barco, con los apóstoles, plácidamente, y ellos estaban llenos de miedo, con pánico, y vinieron y despertaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿cómo puedes dormir en medio de eso? Y entonces el Señor se incorpora y le dice a la tempestad: calla, enmudece. Y entonces calmó la tempestad. Es una historia muy conocida, en donde Cristo estuvo con los apóstoles en medio de una tempestad. Otra historia muy conocida también está en Mateo capítulo 14, versículos 22 hasta el 23. Mateo 14, versículo 22 al 33 más bien, cuando Cristo anduvo sobre el mar. Vino caminando hacia los discípulos andando sobre el mar. De hecho, ellos creían que era un fantasma cuando le vieron. Y cuando Cristo les dice: no temáis, soy yo. Entonces Pedro le dice que le dé también a él la potestad de caminar sobre el mar. Pedro camina algunos pasos, pero luego su fe flaquea. Pedro duda y entonces comienza a hundirse. Cristo extiende su mano y lo trae otra vez a flote. Esta es una historia muy conocida también, usted estará familiarizado con ella, sobre una tempestad en el mar, sobre Cristo y el mar. Y la otra sobre una tempestad en el mar. ¿Y qué decir de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás y el gran pez? Cuando Jonás, huyendo de la presencia del Señor, a la misión que le había encomendado el Señor de ir a evangelizar la gran ciudad de Nínive, Jonás no quería, y entonces tomó un barco y se fue en otra dirección. Se fue en otra dirección, hacia Tarsis. Y entonces sucede que estando en el mar se vino una gran tempestad. Y los que estaban allí estaban muy preocupados y temerosos porque se hundía el barco. Y comenzaron a averiguar qué era lo que pasaba. Y por último dieron con Jonás y le dijeron: Jonás, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué debemos hacer para que esto se calme y no nos hundamos? Y Jonás entonces le dice: bueno, tienen que tirarme al mar. Y fue cuando tiraron a Jonás al mar. Usted recordará la historia. Luego viene el gran pez y traga a Jonás. Está en el vientre del pez, de este pez gigante, por 3 días. Y luego el pez lo vomita en la playa. Y ya Jonás otra vez vuelve a la vida y va y cumple lo que el Señor le había mandado hacer. Pero bueno, Jonás y el gran pez y la tempestad en el mar. Cristo caminando sobre el mar. La gran tempestad con los apóstoles cuando Cristo calmó el mar. Usted puede ver, la Biblia habla muchas veces de las tempestades, y indiscutiblemente, mis amados, hay extraordinarias lecciones cuando usted lee o estudia cada una de estas lecciones o cada una de estas historias. Después de todo, recuerde, el propósito de estudiar y leer la Biblia es aplicar lo que allí hay de manera práctica a nuestra vida. Eso lo hacemos por medio de obtener lecciones que nos pueden enseñar cada una de estas cosas. En esta mañana yo quiero considerar con ustedes, para extraer algunas lecciones de la historia de la narración de una gran tempestad en la cual estuvo el apóstol Pablo. Estoy hablando del capítulo 27 del libro de los Hechos. Ahora sí, si usted tiene su Biblia, yo le voy a pedir que la abra. No vamos a leer toda la historia, es un poco amplia, pero si usted lee todo el capítulo 27 del libro de los Hechos, usted encontrará la historia de cuando el apóstol Pablo naufragó yendo hacia Roma. ¿Qué es lo que había sucedido? Pablo había sido apresado por estar predicando el evangelio. Había iniciado un proceso de juicio hacia el apóstol estando preso. Pablo es golpeado, y como Pablo era ciudadano romano, y esto estaba prohibido a un ciudadano romano,
castigarle sin haber tenido un juicio justo. Las autoridades en ese momento asumían que él no era ciudadano porque era judío. Pero entonces Pablo le dice: yo soy ciudadano, ustedes están violando la ley conmigo. El asunto es que al final Pablo apela a un derecho que tenía como ciudadano romano, y era ver al César. Tenía el derecho, todo ciudadano romano tenía derecho de compadecer ante el César para ser juzgado. Podía ver al César, tener una audiencia con el César. Y entonces Pablo se acoge a su derecho y inicia entonces el proceso del envío de Pablo hacia Roma para poder llegar a tener esa audiencia con el César. Pero de camino hacia Roma es cuando suceden los acontecimientos de Hechos capítulo 27. Viene una enorme tempestad en el mar como ninguna otra se narra en la Biblia. Y entonces el barco comienza a hundirse, los marineros comienzan a tener miedo. Todo el mundo está petrificado del miedo en medio de la tempestad. Entonces en esta mañana, mis amados hermanos y amigos, de esta historia quiero que podamos extraer algunas extraordinarias lecciones bíblicas que podemos aprender, que nos ayudan a nosotros a saber o a poder ir adelante en medio de nuestras propias tempestades. Dígase la que estamos viviendo toda la humanidad ahorita, o dígase cualquiera otra. Porque después de todo, cada uno de nosotros personalmente tiene sus propias tempestades. A veces la tempestad afecta a todos por igual, como ahorita con ese problema de la pandemia universal que hay. A veces también la tempestad es muy personal. A veces la tempestad es muy familiar. Pero de algo sí puede estar seguro, y es del hecho de que tempestades en su vida no van a faltar. Las va a haber siempre. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aprendamos de Dios. Aprendamos de la palabra de Dios por medio de estos ejemplos bíblicos, estas historias. Encontremos en ellas lecciones aplicables a nosotros para poder lidiar de manera positiva con todas estas tempestades de la vida. ¿Qué aprendemos? La lección de hoy la hemos titulado Lecciones de un naufragio. Lecciones de un naufragio, lo que podemos aprender de una tempestad. Si tiene su Biblia, quiero que la abra conmigo. Entonces vamos a leer algunos textos acá. En el libro de los Hechos, capítulo 27, empezando el versículo 1, leemos algunos textos para familiarizarnos con lo que está sucediendo. Observe, Hechos 27, el versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, Pablo iba para Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos y a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. A Pablo y a los presos que iban a mandar a Roma los ponen en manos de un centurión, o sea, una especie de capitán a cargo de 100 soldados romanos. Un importante del ejército romano con 100 soldados. Le encomiendan a Pablo y otros presos: es tu responsabilidad llevarlos hasta Roma, llevarlos hasta allá. Y era un centurión de una compañía del ejército que se llamaba Augusta. Versículo 2 dice: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ok, aquí inicia el proceso. Pablo está siendo embarcado hacia Roma, lo mandan como preso bajo el cuidado de este centurión que se llamaba Julio, estaba a cargo de Pablo, y ellos van haciendo escala, por llamarle de alguna manera, en diferentes pequeños pueblos, ciudades costeras, etcétera. El viaje era largo, de meses, e inician el largo viaje. Pero en el versículo 4 dice: y haciéndonos a la vela, allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Aquí inicia el problema. Los vientos eran contrarios. El versículo 14 dice: después, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euclidón. Un viento huracanado, un huracán en medio del mar.
En medio del viaje del apóstol Pablo hacia su destino, un huracán se levanta en medio del mar. El versículo 18 dice: pero siendo embatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Ya ve el versículo 18 ahora, siendo, dice aquí la palabra de Dios, embestidos por una furiosa tempestad. Los vientos eran contrarios. Un huracán llamado Euroclidón. Y así sucesivamente, si usted sigue la lectura del capítulo 27 de Hechos, se encuentra el tremendo naufragio que tuvo el apóstol Pablo y los que con él iban en el barco. El encuentro de Pablo con la tempestad en medio de su camino, en medio de este capítulo de su vida, en donde él va avanzando, él va hacia un punto en particular, se encuentra con una tempestad que quizá no esperaban. Y es que, mis amados, así son todas las tempestades exactamente. Son inesperadas, son repentinas. Bueno, hoy tenemos toda clase de tecnología que nos puede advertir y poner alerta de antemano, con mucho tiempo de antemano, para saber cuando un huracán se aproxima o cuando hay una tempestad. De hecho, los barcos tienen toda clase de equipo. Pero hablando en un sentido espiritual, muchas veces no tenemos la forma de poder prever la apariencia o la aparición más bien de estas tempestades de la vida. ¿Cuántas veces nada más no te encuentras con ellas repentinamente? Nada más se te aparecen en el camino de tu vida. Esta tempestad viene a la vida de estas personas aquí, de todos estos hombres que estaban camino a un destino particular que todos tenían en común, pero aparece esta gran tempestad. Ahora, la gran pregunta aquí, el punto céntrico, mis amados hermanos, que deseo en esta mañana compartir con usted, que razonemos en estas cosas juntas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Necesita usted leer toda la historia para poder empaparse bien. Yo lo animo a que lo haga en casa. Ahorita, por cuestiones del tiempo, quizá un tanto limitado acá en este lugar, en el internet y todo esto, no la vamos a leer toda la historia, pero básicamente ya tiene la idea de lo que pasa. La gran tempestad del apóstol Pablo en el mar. ¿Qué aprendemos? Número uno, la primera lección que yo quiero compartir con ustedes esta hora, que aparece acá, ya vamos a leer algunos textos, es: número uno, cuando se ignora el consejo y la sabiduría de Dios. Como dice Santiago, la sabiduría que viene de lo alto, siempre hay consecuencias. Observen el versículo 10 y el versículo 11. Regrese conmigo allí a Hechos capítulo 27 y ahora lea conmigo el versículo 10 y el 11. Observe, dice la palabra, Pablo está hablándole aquí a los encargados del barco, a Julio, al capitán, a quien fuera que estaba a cargo del barco, y le dice en el versículo 10, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora observe el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Nada peor, hermanos y amigos, que haber sido advertido de algo y hacer caso omiso a la advertencia. Esto pasa con mucha frecuencia, incluso con esto de las tempestades y los huracanes. Aquí en el lugar donde yo vivo, en el estado de Luisiana, aquí en Estados Unidos, a unos pocos minutos de la ciudad de Nueva Orleans, todos conocemos del famoso huracán Katrina. ¿Saben ustedes? Fue algo desastroso lo que ese huracán hizo, y usted lo sabe. Pero se sabe que muchas personas perecieron por hacer caso omiso a las advertencias. Muchos no tomaron en serio la advertencia. Pablo le está diciendo a estas personas aquí: señores, no deberíamos de zarpar en este momento ahorita, porque va a haber una gran tempestad, porque va a haber mucho prejuicio. La navegación ahorita es peligrosa, no la hagamos en este momento, no nos vayamos. Pero ustedes observen el versículo 11, que entonces
Julio, el capitán el centurión, le daba, dice la palabra de Dios, le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía el apóstol Pablo. Es importante, ve al versículo 23, ve al versículo 23 conmigo. Un detalle muy importante es este, en conexión con lo que Pablo decía. Mira el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. En otras palabras, mis amados, Pablo está diciéndole a esta gente: caballeros, lo que tengo que decirles es de parte del Dios del cielo. Lo que yo les voy a decir ahorita no está basado en la experiencia de navegante que yo tenga. No está basado en la ciencia y el conocimiento que pueda tener sobre este asunto. No, esto no es conocimiento humano. Quiero que sepan, el ángel del Señor, ángel, valga la observación, significa enviado, significa mensajero específicamente. Es lo que significa la palabra ángel en el idioma original del griego, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Mensajero. Pablo está diciendo: señores, Dios ha enviado un mensajero para hablarme y advertirme de qué es lo que va a suceder. Bueno sería para ustedes que presten atención al mensaje del mensajero de Dios. Pero ellos hicieron caso omiso al mensaje que estaba mandando el Señor, a través de su mensajero, a través del ángel, y hacia esas personas a través de el apóstol Pablo. Entonces, mis amados, lección número 1: no desprecies la sabiduría que viene de lo alto. No hagas caso omiso al consejo de Dios. En el libro de Santiago, quisiera que pudiésemos ver por un momento acá, en conexión con la sabiduría esta que viene del cielo. Santiago capítulo 3. Observe Santiago capítulo 3, el versículo 17. Dice la palabra de Dios sobre la sabiduría: pero la sabiduría que es de lo alto, esta es del cielo de Dios, es primeramente pura, después pacífica. Luego dice: amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. ¿Sí observa? La palabra de Dios dice aquí, señores, la sabiduría del cielo, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que está en la palabra de Dios, que ha venido por revelación del Espíritu Santo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es completo, maduro, listo, preparado, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. La sabiduría que viene de lo alto, mis amados, siempre será mejor que el conocimiento y la sabiduría humana. Es la del Creador, es la del Dios del universo. Y Santiago dice aquí, es sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, que es pura, que es benigna, que es buena, llena de buenas intenciones, dice Santiago. Lo peor que un ser humano puede hacer en medio de la tempestad, cualquiera que ésta sea, mis amados, es cerrar los oídos al consejo de la sabiduría que viene de lo alto. Por el contrario, el proverbista, si va conmigo, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, Proverbios capítulo 4, el versículo 11 al versículo 15, dice la palabra de Dios: por el camino de la sabiduría te he encaminado. Proverbios 4, 11 al 15. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Ahora observe el versículo 13 con atención, por favor. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo, dice el Señor, guárdalo, porque esa es tu vida, ese consejo, ahí está tu vida guardada.
Y luego dice el versículo 14, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Mis amados, si ve, volviendo allá a Hechos capítulo 27, ¿qué fue lo que hizo Julio? ¿Qué fue lo que hizo el centurión aquel a cargo de aquel barco? Dice la palabra de Dios, rechazó el consejo que venía de lo alto a través del ángel hacia el apóstol Pablo y consecuentemente de Pablo hacia toda aquella tripulación y toda aquella pasajeros que habían en aquel barco. Rechazó el consejo de Dios y tomó el consejo de aquel otro hombre. Pablo le decía, mira, el ángel del Señor ha estado conmigo, ahorita no debiéramos de zarpar, no es sabio que lo hagamos. Y dice la palabra que el hombre le dijo, no, Pablo, tú no, déjame ver qué dice este hombre acá que tiene 25, 30, 40 años, qué sé yo, cuántos tendría de experiencia andando en el mar. Él sabe lo que está diciendo. Mi amado hermano, mi amado amigo, nadie sabe más que Dios. Todo el conocimiento del mundo en cualquier rama particular del conocimiento humano, sea la náutica como en este caso, o sea cualquier otra disciplina del conocimiento humano, nadie será jamás más sabio que el Dios del universo. Lección número 1 en una tempestad, mi amado hermano, mi amado amigo, escuche el consejo de Dios. Deje que Dios lo oriente en su palabra. Deje que Él lo guíe. ¿Se acuerda del Salmo capítulo 119, versículo 105? Todos los conocemos. ¿Se acuerda? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si avanzo unos cuantos versículos más, llega ahora al versículo 130 del Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista David. Lección número 2. Dios tiene propósitos aun cuando no parece. Dios tiene propósitos, hermanos, amigos. Dios sabe perfectamente la vida y el destino de cada uno de nosotros y tiene propósitos aun cuando no pareciera que los tenga. Aun cuando las condiciones en torno a nosotros parecen ser totalmente contrarias y todo apunta a que no puede haber ya ningún propósito de nada. A veces Dios puede hacer cosas increíbles en la vida de un individuo que ni él mismo sabía ni creía que podía hacerlas. ¿Se acuerda de Moisés? Cuando Jehová lo llama y Moisés le dice, Señor, tú me estás mandando como mensajero allá donde el hombre más poderoso del mundo, al faraón. Y le dice entonces Moisés, si yo no sé ni siquiera hablar, yo soy torpe de lengua, Señor. Si usted lo que quiere es un predicador, busque uno que hable bien. Si quiere alguien que pueda hablar por usted allá delante del faraón, busque a alguien que sepa hacerlo. No, yo soy un pastor de ovejas allá con mi suegro Jetro en el desierto del Sinaí. Yo de esto no sé nada. Y usted se acuerda lo que el Señor le dijo a Moisés en el Éxodo. Le hizo una pregunta nada más. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Aquí hay toda una reflexión extraordinaria, no voy a profundizar en ella, pero mire esta pregunta, ¿qué tienes en tu mano? En una palabra, básicamente le está diciendo, Moisés, lo que tienes en tu mano, eso, úsalo. Solo déjame mostrarte, Moisés, lo que yo puedo hacer con lo que tú tienes en tus manos. No con los que tiene las manos de aquel de allá, o aquel de allá. No con los que tiene ningún otro, no, lo que tienes tú en tus propias manos, con eso yo puedo hacer cosas extraordinarias. ¿Quieres que te lo pruebe? Y Moisés le dice, bueno, tengo una vara, Señor. Le dice, Señor, pónganla en el suelo. Y se acuerda, la vara se convirtió en serpiente. Y luego le dijo, ahora tómala por la cola. Y la tomó y se hizo otra vez vara. Dios le estaba diciendo, Moisés, no es lo que tú quieres, no es lo que tú piensas que puedes. Es lo que puedo hacer yo contigo estando tú en mis manos. Es lo que puedo hacer yo contigo con lo que yo he puesto en tus manos. Dios tiene propósitos, hermanos, aun cuando no parece que los pueda tener, aun cuando todo es adverso, aun cuando todo es contrario, Dios puede hacer grandes cosas. Observe el versículo 21, volvemos a Hechos 27, recuerden, estamos con Pablo en medio de la tempestad en el mar. Capítulo 27 del libro de los Hechos, y regresamos ahora al versículo 21, observe. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos,
puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Mire, primero que nada Pablo dice: mire, señores, ¿se acuerdan lo que les dije allá en Creta? Que no saliéramos, que no zarpáramos, la navegación no era buena, no me prestaron atención. Hubiera sido bueno que me hubieran escuchado. Y mire, déjeme decirle algo, mi amado hermano, mi amado amigo. ¿Sabe que una de las frases más comunes que el ser humano conoce es: si hubiera, si hubiera, si hubiera? Una vez viendo un partido de fútbol en la televisión, me acuerdo que el comentarista decía: el hubiera no existe. Wow, si hubiera entrado esa pelota, si no hubiera pegado allí en el tubo, y si Santolo hubiera entrado, si fulanito le hubiera dado más duro, si hubiera, el hubiera no soluciona nada, mi hermano. Por eso Pablo le dice: miren, ustedes mejor me hubieran escuchado cuando yo les hablé, pero no lo hicieron. Luego dice en el versículo 22, seguimos leyendo Hechos 27, 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y otra vez repito aquí el 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, Pablo. Pablo le está diciendo a esta gente: mis amados, miren, señores, esta tempestad de la cual parece no hay salvación, no hay forma de salir de ella, nos vamos a hundir todos acá. Es lo que todos estamos pensando acá. Yo tengo un mensaje para ustedes que viene de lo alto. Ese mensaje es en contra de todo lo que las leyes de la física están diciendo ahorita, en todo lo que la ciencia de la navegación, la náutica, puede enseñarle aquí al caballero que es el patrón de la nave y que tiene quién sabe cuántos años de experiencia. Y estos marineros expertos acá podrían decirnos: yo les quiero decir algo, Dios tiene propósitos con tu vida. Y en medio de la tempestad, aunque te estás hundiendo, aunque ya no puedes respirar, Dios va a hacer una obra extraordinaria con nosotros. Es más, ¿sabes qué? Vamos a llegar todos con vida hasta nuestro destino. No va a morir nadie acá, gloria a Dios. ¿Sí ve? Dios tiene propósitos, hermanos, aun cuando pareciera que no los hay. Hay una historia en 2 Corintios capítulo 12, tal vez usted la conoce, tal vez no, pero es precisamente otra vez el apóstol Pablo. Hay una historia en 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo dice básicamente, ¿se acuerda? Dice: me fue dado un aguijón en la carne, que me abofetee constantemente para que la grandeza de mis revelaciones, o sea, todo lo que Dios hace conmigo y cómo yo recibo tantas revelaciones del Señor en aquel tiempo. Hoy la revelación, valga la observación, está aquí en la palabra de Dios. Penosamente, hay algunos, y pido disculpas por la expresión, no quisiera hacer esto, pero hay algunos payasos mofándose allá afuera, haciendo toda clase de espectáculos y de entretenimiento. Han convertido las iglesias en completos circos, haciendo espectáculos ridículos, disculpen, pero es el caso exactamente. Y muchos de ellos reclamando: el Señor a mí me reveló, incluso con eso el Señor a mí me está hablando en visiones. Han caído y han llevado a la gente incluso hasta la inmoralidad, al abuso, a la extorsión, despropiando gente humilde a veces de cosas, de propiedades, de dinero, de todo, con esa historia de que a mí el Señor me dijo: mi amado hermano, ahorita no hay espacio para probar todo esto bíblicamente, en otro momento lo haremos, pero déjeme decirle algo: todo lo que Dios tiene que decirle a usted está aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si no puede probar nadie así ha dicho el Señor, con la evidencia que usted puede leer ahí en la palabra. ¿Se acuerda cuál es la lámpara a los pies? Tu palabra. No el sueño de fulanito que vino diciendo allí que a partir de ahora todo el mundo tenía que traer qué sé yo cuánta cantidad de plata para la iglesia, porque esto y porque el otro. Eso es falso, eso no es de Dios.
Dios revela su voluntad única, exclusivamente hoy, después de que se ha terminado de completar la palabra, cuando se terminó el libro de Apocalipsis, aproximadamente entre el año 90 y 100 de la era cristiana. Hoy Dios habla a través de su palabra. ¿Se acuerda el texto que cité hace un rato? 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, y ella hace una lista. Y al último, el versículo 17, que dice: a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. Si esto no está completo y no es suficiente, ¿cómo pretendería Dios, mi amado, de que yo fuera perfecto con algo que está incompleto, de manera que necesita otros medios? No, está perfecto. Entonces, hermanos, Pablo le dice: hay propósitos a esta gente con sus vidas. Y decía yo la historia de 2 Corintios 12, cuando Pablo dice: yo he orado 3 veces al Señor por ese aguijón en mi carne para que me lo quite. Estoy en 2 Corintios 12, 7 hasta el 10. Y luego Pablo dice al final: el Señor sí me respondió a mi pregunta, me respondió a mi petición, claro, pero me respondió no lo que yo quería, sino lo que Él en su sabiduría, en su misericordia y en su poder iba a hacer conmigo. Y me dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí me contestó, pero no me quitó el aguijón. Eso es lo que yo creía que la respuesta a mi oración era. Pero sucede que no es lo que creía Dios, sino que Él podía usar mi aguijón en mi carne, que Él llama allí mi debilidad, para grandes, extraordinarios propósitos gloriosos, para honra de su nombre, para bien mío y para bien de la humanidad también. Hay propósitos en la vida. Dios, en medio de todas las circunstancias negativas, adversas, difíciles, mis amados, Dios puede tener grandes propósitos con su vida, aun cuando todo pareciera totalmente lo contrario. Número 3, otra gran lección: aún en medio de la tempestad hemos de tener confianza en nuestro Señor. Esto está quizás sobreentendido ya en toda esta locución, pero hemos de tener confianza en nuestro Dios. Aunque ya estás casi tragando agua, mi hermano, confía en Él. Déjeme decirle esto: hay muchas cosas quizás a la luz de la palabra de Dios que no son fáciles de entender, pero déjeme decirte, Dios no está pidiendo que le entiendas a plenitud. Dios quiere que le obedezcas. Más adelante quizás lo entenderás. Y si no lo entiendes aquí nunca, déjame decirte, cuando llegues a la gloria eterna por haber obedecido el Evangelio, no hay problema. Sienta a Cristo a tu lado y dile: Señor, necesito que me expliques. El versículo 25, regresando a Hechos 27, vea el versículo 25, por favor. Hechos 27, la tempestad en el mar con Pablo, versículo 25. Por tanto, oh varones, mire esto: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. ¿Se observa? Pablo dice en este versículo 25: señores, no se preocupen. Quizá vino aquel patrón de la nave que dice Pablo allí, al cual el centurión le dio más crédito. Quizá vino: un momento, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Que vamos a vivir? ¿Tú que sabes de esto? ¿Has navegado? ¿Tú has alguna vez dirigido algún barco, Pablo? Bueno, no, yo no he dirigido nunca ningún barco. No, y además estás aquí como preso en cadenas. ¿Qué sabes tú de esto, Pablo? Yo sí sé de esto, yo conozco de esto. Pablo le dice a este hombre: tal vez, mira, yo no sé nada de navegación, pero lo que yo te quiero decir es esto: el que me ha hablado a mí a través de su mensajero, lo que ha dicho es cierto. Y yo te puedo decir que aunque yo no vea, Cristo le dijo a Tomás: bienaventurado eres, Tomás, porque viste y creíste. Y luego le dice: bienaventurados serán los que creerán aún sin ver. Hablando de aquellos que viviríamos por la fe, no por las obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10. Entonces le dice Pablo le dice a esta gente: todo va a ser exactamente como el Señor dice, y yo creo que es así como Él ha dicho. ¿Lo crees tú, mi hermano? ¿Lo crees tú, mi amado? En medio de la tempestad, déjame decirte, lección número 3, créele a Dios. Créele a Dios. Él tiene razón. A veces no parece que
Puede suceder de la manera que él dice, pero así va a ser. En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, hay una historia de un hombre extraordinario, un hombre poderoso y valeroso. En gran manera se llamaba Naamán. No vamos a leer toda la historia ahorita, pero les cuento brevemente. Naamán era el gran general del ejército de Siria y había tenido muchas conquistas. Y su rey lo amaba mucho porque era muy valiente, pero tenía un problema Naamán. ¿Sabe cuál era? Tenía lepra, una enfermedad terrible en aquellos tiempos. Y quería curarse. Por último, entonces lo mandan a donde el profeta del Señor. Que vaya allá donde el profeta Eliseo, él sabe qué hacer con él. Y cuando llega, mire qué interesante, yo le animo a que lea la historia. Ahora en casa, segundo de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán. Léale, por favor. Y a lo último, básicamente el profeta dice que mandó un mensajero. Qué interesante, qué interesante. Mandó un mensajero a que le hablara. Y Naamán dice que se puso bravo y enojado y decía: yo pensaba que iba a salir el profeta, iba a levantar las manos al cielo, iba a hacer esto, qué sé yo, cuánto espectáculo que hacen muchos exhibicionistas por allí llamando la atención hacia sí mismos. Yo no esperaba que nada más viniera un mensajero y dijera: mire, que dice mi Señor que hagas esto. Eso es muy sencillo y muy simple, eso no sirve. La cuestión es que el mensajero le dice a Naamán: mire, el Señor, mi Señor el profeta dice que Jehová le ha dicho a él que te diga a ti que solamente obedezcas esto: ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Después de esto, tú vas a salir y tu carne va a ser como la de un niño, limpia y tierna. Y Naamán se enojó y no que dice, incluso Naamán dijo: Habana y Farfar, ríos de Damasco, la capital de Siria en aquel tiempo. Habana y Farfar, los ríos de Damasco, son más limpios que ese Jordán, son mejores ríos. ¿Cómo puede este hombre está loco? ¿Cómo se le ocurre que yo me voy a curar de una enfermedad que tengo en mi carne, que es una infección terrible que no tiene cura, por medio de ir a meterme a un río sucio? ¿No sería lógico que si hay que meterse en un río, sería un río limpio como el Habana y el Farfar allá en Damasco, mi ciudad? En la mente de Naamán, mi hermano, no había espacio para entender la lógica. Y es que esto no era asunto de lógica, vuelvo y repito nada más, era un asunto de creer al Dios del cielo cuando Él dice que algo va a suceder así. Es un asunto de fe solamente. Para lo último, bueno, por fin Naamán hizo caso, y usted ve al final de la historia, Naamán fue y se zambulló 7 veces, y dice la palabra de Dios que salió siendo su carne como la carne de un niño. Mi amado amigo, mi amado hermano, aún en medio de la tempestad hemos de tener confianza. Y por último, una cuarta lección que quiero compartir es que debe haber en el cristiano paz en su corazón por medio de la confianza en su palabra. Yo quiero terminar con esto que me parece extraordinario aquí, maravilloso. Si usted es cristiano, si usted es creyente, quiero que observe esto, porque usted, cuando esto termine, tiene que salir a ese mundo a brillar y a dar esperanza, no basada necesariamente en lo que el hombre puede hacer, sino en la paz y la tranquilidad que en medio de la tempestad Cristo puede darle a una persona. Yo quiero que observe ahora el versículo 33. Volvemos a Hechos 27. Ahora observe el versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día, 2 semanas, 14 días. El 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Versículo 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Cómo sabes eso, Pablo? Porque Dios me lo ha dicho por medio de su mensajero. Dios ha hablado ya. Y aunque todo está en contra, yo sé que Dios tiene razón y yo le creo a Él. Versículo 35. Observe esto ahora. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Quiero que subraye eso. En presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Ahora mire el 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Todopoderoso, mis amados. Este hombre de Dios, con fe de cristiano auténtico, dicen: caballeros, si ustedes no quieren comer, no hay razón para ello. Ustedes tienen 2 semanas de no probar bocado. 14 días, 14º día ya, 14 días. Y dice la palabra que Pablo abrió su loncherita, abrió allí su porción de pan que tenía para el viaje, lo sacó, dio gracias al Señor Todopoderoso, lo partió y tranquilamente se puso a comer en medio de la tempestad. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba durmiendo en medio de la tempestad? Y después vino y le reclamó a los discípulos y les dijo: hombres de poca fe, porque estaban desesperados porque se hundía el bote. Y también se acuerda cuando Cristo caminó sobre el mar y Pedro quiso hacerlo y comenzó a hundirse, que le dijo Pedro, ¿se acuerda? ¿Por qué dudaste? Mi amado hermano y amigo, tome su pan, dé gracias, pártalo, coma tranquilo, reposado, creyendo en el Dios que tiene poder para decirle a la tempestad: calla, enmudece. Lecciones de un gran naufragio. Y podemos seguir avanzando aquí toda la mañana. Se nos ha agotado el tiempo ahora y vamos a terminar acá, pero las repito brevemente nada más para que usted las tenga en su cabeza. Recuerde, Hechos 27, léalo con paciencia en casa y recuerde 4 grandes lecciones. 1, cuando se ignora la sabiduría que viene de lo alto, siempre hay consecuencias. 2, Dios tiene propósitos aun cuando no parece. 3, aún en medio de la tempestad hemos de tener confianza en nuestro Señor. Y 4, hay paz en el corazón por la confianza en su palabra, tanto que puedes partir pan y comerlo en paz. Mis amados hermanos y amigos, yo le quiero animar a esta hora. Yo sé que todo es adverso ahorita. No me entienda mal, yo no le estoy diciendo a usted a que menosprecie lo que la ciencia médica nos aconseja. Por el contrario, constantemente, empezando estos servicios, siempre le digo: por favor, siga las recomendaciones. Pero no caiga en la desesperación. Usted debe de confiar en el Dios en el cual usted cree, obedeciéndole, siguiendo su voluntad. Si usted no es cristiano, yo le animo a juntarse a aquellos que somos felices, a obedecer a Cristo Jesús, a venir a Él obedeciéndole, arrepintiéndose de sus pecados, confesando su nombre como el Hijo de Dios, siendo bautizado, sumergido con Él en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para resucitar una nueva vida y para el perdón de pecados, y pudiendo venir a bordo de un barco en tempestad, pero ser infinitamente tranquilo y con una infinita paz en su corazón. Que el Señor bendiga a todos. Gracias por su fina atención. Vamos a seguir con el orden. Vamos a cantar este canto 67. Cantan del amor de Cristo. Cantemos. Alabemos al Señor y démosle honra. Canten del amor de Cristo, ensalzada Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo, oh escuchan los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Damos gracias por el hermano Carlos que nos dio este orden. Si hemos fallado en el orden, le pedimos perdón. No estamos acostumbrados, o no estoy acostumbrado, o no pensábamos que iba a llegar este día donde tenemos que hacer esto así. Los amamos y los queremos mucho, nuestros hermanos, y los queremos mucho, y como le digo yo, le pedimos perdón. Estamos acostumbrados a estar con nuestros hermanos y que participen, los que siempre participan con nosotros, nuestro hermano Sebas, nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Joel, nuestro hermano José y todos los hermanos que participan, hermano Rodolfo. Y damos gracias por todo. Los amamos. Vamos a orar, por favor. Amoroso Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y glorificado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Padre Santo, queremos dar gracias en esta hora por llegar a la terminación de este extraordinario momento de regocijo espiritual en el cual hemos venido a fortalecer nuestras almas en tu palabra. Todos estamos ahorita en un barco, Señor, que va a la deriva, tal vez, que va en medio de una tempestad que lo está azotando, Señor. Padre, por eso pedimos entonces su bendición, su fortaleza, a través de tu palabra como lo ha hecho esta mañana. Ayúdanos a confiar en usted y saber que usted tiene los tiempos y las sazones en sus manos. Ayúdanos solamente a creer a tu mensajero, que es tu palabra santa, para guiarnos y saber qué hacer. Pero ayúdanos a ser sensatos y a no desechar la sabiduría que viene de lo alto, sino a tomarla, a escucharla, a apreciarla y a vivir por ella. Y ayúdanos como cristianos que somos a hacer luz en el mundo, a poder brillar, a poder dar gracias y partir el pan en medio de todos y comer con tranquilidad en el corazón, con paz en el alma, porque sabemos que usted está a cargo de este barco. Señor, gracias, bendice a cada hermano, a cada persona que en esta hora está escuchando y tal vez viendo, a cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición especial por todos los enfermos y por todos los que están en necesidad. Que bendiga a cada quien, Padre, según su santa voluntad, según lo necesiten. Sé por con cada familia, con cada hermano, hermana, adolescente, joven, niño, y que tu palabra siga fluyendo en este mundo como el mensaje de salvación. Quédese con nosotros ahora y acompáñenos en esta semana, Padre Santo. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor bendiga a todos.